Gracias, Ceci. Bueno, mucha presentación, demasiada presentación. Va a ser una clase para charlar todos juntos. La verdad que es un placer. Vamos a disfrutar un rato para compartirles un poquito lo que venimos aprendiendo en este camino con María. Por mi lado, lo que contaba Ceci y dos palabritas antes de qué es lo que les voy a traer, porque María va a traer una parte, yo voy a complementar en otra. Hace 6 años fundé la red de innovación local. Y lo más interesante que he hecho en estos 6 años es haber viajado, esto es real, imagínense lo contenta que estoy con pandemia, que estoy descansando de viajes, a 200 ciudades de Argentina, ¿no? Ese es mi número, después el equipo tiene un poquito más. Las mías fueron 200. Y en este camino hoy trabajamos con 240 municipios, pero lo que más me interesa de las cosas que les voy a compartir con ustedes es que fueron 200 ciudades en las que he tenido conversaciones del pasado, del presente y del futuro, de lo que buscan, de lo que quieren resolver con líderes, con equipos de gobiernos locales. Y hoy la clase que vamos a trabajar tiene que ver con esto, tiene que ver con un montón de desafíos a resolver y cómo los podemos resolver. No quiero ya tomar toda la clase de qué es innovación social, pero viene por ahí, ¿no? Desafíos que tenemos y cómo los queremos resolver. Así que contarles una cosita más de Reel que me parece interesante, y también aprovechando todo lo que son las herramientas virtuales y lo que nos hemos acelerado en esta transformación digital de los últimos meses. En Reel tenemos un programa que se llama Comunidades Virtuales, en donde dividimos a los funcionarios que trabajan con nosotros en grupos de trabajo, ¿no? Como se imaginarán, grupos de WhatsApp para empezar, y después que usamos otras herramientas, pero grupos de WhatsApp. Hoy en las comunidades hay 1.200 funcionarios de 260 ciudades, de las 23 provincias, divididos en grupo de ambiente, un grupo de desarrollo humano, un grupo de desarrollo económico, un grupo de hacienda, un grupo de movilidad urbana, un grupo de hábitat y vivienda, un grupo de servicios públicos, un grupo de salud, un grupo de modernización y un grupo de gobierno y coordinación. Así que gran parte de lo que les voy a contar yo es un poquito mío y después el resto es de toda esta red del conocimiento que hay y que nos permite ver qué está pasando en todo el territorio. Así que vamos a combinar mucho eso, la conversación que viene del territorio con esta conversación deseada de la innovación social. Qué lindo, Delphi. Bueno, y de mi lado también me encantaría empezar agradeciendo al equipo de la usina por la invitación y por esa mega presentación que me dejó como sin mucho para agregar, pero algo para contarles de mí, para arrancar, es que soy uruguaya, que no estaba en mi biografía, pero siempre me encanta decirlo. Soy de Montevideo, de Uruguay, vivo en Argentina hace más de 15 años, pero también estoy desafiada por esta imposibilidad de viajar y de volver a casa y a ver a mi familia muchas veces. Así que, y bueno, como les contaba Ceci en la presentación, hace varios años ya soy parte del equipo de Ayoka, y todos los días me despierto con una felicidad enorme por el privilegio de poder compartir y aprender de la inmensa red de emprendedores y emprendedoras sociales que son parte de la red de Ayoka. Como les contaba Ceci, Ayoka, después va a estar escrito, voy a contarles más ejemplos y vamos a charlar un poquito más de eso, pero Ayoka básicamente es una organización global que tiene 4.000 líderes increíbles, como 4.000 Delphis. Imagínense toda esa creatividad y capacidad puesta en acción para cambiar el mundo, para hacer del mundo un lugar mejor. Y lo que hacemos en Ayoka es identificarlos, acompañarlos y acompañarlos a que escalen su impacto, que realmente puedan cambiar el mundo. Y realmente lo hacen, aprender de ellos y junto a ellos y entre sí, acompañarlos a que aprendan entre sí sobre cómo transformar la realidad y crear un mundo mejor. Y creo que lo que me da, de eso vamos a hablar muchísimo hoy: qué significa cambiar el mundo, qué significa la innovación social como una herramienta para transformar la realidad, y cuáles son las agendas que se vienen y herramientas que están muy cerquita de nuestras manos para poner en práctica esta capacidad de la innovación social. Pero creo que es fantástica la posibilidad y la oportunidad de compartir con todos estos líderes sociales y de entender cómo la innovación cada vez más es algo que está en las manos de todos y de todas, y que realmente en el mundo de hoy, aún con todas las limitaciones con las que nos enfrentamos en este contexto, y en el contexto también pre-COVID y post-COVID, va a seguir habiendo grandes limitaciones, pero al mismo tiempo tenemos una capacidad y herramientas infinitas para colaborar con otros, acercarnos a los problemas y protagonizar soluciones. Es una cuestión básicamente de confianza
y de realmente conocer y conectar con las personas adecuadas. Así que de eso se va a tratar un poquito el encuentro de hoy, y estoy muy contenta de pasar un par de horitas conversando y aprendiendo de ustedes también sobre innovación social, que es lo que me apasiona. Mary, tenemos un desafío porque el par de horitas se nos acaba de transformar en 1 hora y media, así que vamos a meternos a fondo con el contenido. Y a ver, a todos los que nos están acompañando hoy en este taller, y acá este va a ser el momento que nos vamos a poner como un poco serios, ¿no? Como uno vino a un taller sobre innovación social y bueno, qué lindo esto. Bueno, vamos a hablar de la seriedad de para qué necesitamos innovación social y vamos a ir a la realidad latinoamericana. Vamos a empezar con esta imagen. Y vamos a ponernos todos de acuerdo, todos los que estamos en este taller. ¿Estamos todos de acuerdo que América Latina es la región más desigual del mundo? ¿No? Este récord que traemos los latinoamericanos. Latinoamérica es la región más desigual del mundo, ¿no? Y hace muchos años que sigue así. Si bien en los últimos años habíamos tenido, ¿no?, etapa pre-COVID, Argentina con algunas diferencias, pero si bien pre-COVID se había ganado mucho en la lucha contra la desigualdad en Latinoamérica, obviamente que el COVID nos golpea bastante fuerte, ¿no? Y vamos a ver el dato que dice acá. 104 millones de latinoamericanos viven en asentamientos en situaciones de pobreza. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver un poquito qué está pasando en estos asentamientos. Acá estamos agarrando algunos datos de techo. ¿Qué pasa en estos asentamientos? Tres de cuatro asentamientos de los que vimos anteriormente no cuentan con conexión a la red de alcantarillado, ¿no? Conexiones de agua potable. 1 de cada 3 asentamientos no cuenta con servicio de electricidad formal y seguro, ¿no? El 53% de esos asentamientos no tiene conexión al servicio de agua potable. 3 de 4 asentamientos, el 76%, cuenta con al menos una forma de organización comunitaria para enfrentar las dificultades. 3 de 4 asentamientos no cuenta con la tenencia regular del terreno. Esto quiere decir que no tienen el dominio de su casa. Vos estás viendo en una casa que no tenés ningún papelito que diga que es tuya. 1 de 5 asentamientos afirmó tener posibilidades de sufrir un desalojo debido a las comunicaciones referidas, ¿no? Gran tema, viendo lo que vimos en Guernica. Pasemos al siguiente, ¿no? No hace falta que pongamos esta imagen muy lejana, Guernica lo tenemos todos muy presente. Vamos a hablar de otro tema. Vamos a seguir así para empezar bien pum para arriba, chicos, pero esta es una imagen sacada de un programa que tiene el Ministerio de Ambiente, basurales a cielo abierto, pero lo traje para ver el dato que está ahí abajo. En Argentina existen 5.000 basurales a cielo abierto, ¿no? También, situación que muchas veces habremos visto. Mary, pasemos a la siguiente. ¿Qué dice esta nota de redacción? Y acá abrimos un paréntesis porque hoy se van a llevar con la libretita anotados de un montón de cosas para buscar. Una cosa que queremos que se dejen anotadas es que es redacción. Redacción es una cosa espectacular, anótenselo después para buscar. ¿Pero qué dice esto? Bueno, una situación que sacan una nota, el 81% de los casos de violencia de género ocurren adentro del hogar, qué pasa con las mujeres que están en cuarentena con su agresor. Volver al anterior, que sí, ahí 8 de cada 10 casos ocurren, bueno, un poco lo mismo, ¿no? Vamos a la siguiente. Otro dato feliz que tenemos acá. La Argentina es el país con mayor desempleo juvenil en la región. Y quiero sumar algunos datos que vimos recientemente. La encuesta permanente de hogares, que salió hace poquito, y esto lo voy a leer porque quiero traerlo para todos. La encuesta permanente de hogares del INDEC informó que la pobreza subió 5,5 puntos en un año y afectó al 40,9% de los argentinos en el primer semestre del año. Por supuesto, el más golpeado por la profundización de la crisis económica, impulsada por las medidas para contener la pandemia. Entonces veníamos de un primer semestre que había alcanzado, primer semestre de 2019, 35,4, ahora estamos en 40,9, la indigencia saltó casi 3 puntos y golpea a un 10,5% de la población. Creo que acá no estamos diciendo los datos más duros, que es 1 cada 2 chicos de los chicos es pobre. Sigamos al siguiente. 9 de cada 10 estudiantes del sector privado cuentan con Wi-Fi o banda ancha, mientras que en el sector estatal, 6 de cada 10. ¿Qué otro dato tenemos por acá, Mary, de educación? A ver si leemos algo más. Y de los chicos que empiezan el secundario, cada 8 minutos se queda un chico fuera del secundario. Datos que nos cuentan la dura realidad del contexto que estamos viviendo, ¿no? Y eso, si lo sumamos en un año, hay una cancha de Boca llena de chicos más, o sea, algunos se quedan afuera de la cancha de Boca también, y todos esos chicos se quedan afuera del sistema educativo, ¿no? Y estamos hablando del secundario básico para
desde hasta hacer un trámite hasta conseguir un empleo simple, muy inicial. ¿Tenemos algún otro dato más o por ahora estamos acá? A ver, pásame a la siguiente. Ahí vamos. Bueno, entonces, dicho esto, y a mí me gusta decirlo en este momento, estamos en un momento muy especial, ¿no? En la pandemia, y a mí me gusta usar la frase, no sé si la escucharon, yo la escuché en la metro, que dice, eh, cuando, cuando baja la marea, cuando baja el agua, uno se da cuenta quién estaba nadando desnudo, ¿no? Entonces, un poquito eso como función de la pandemia, pero lo que acabamos de contar son un montón de desafíos que hoy nos encuentran todos los días. A ver, tomamos algunos de los representativos: hábitat y vivienda, el ambiente, la educación, el trabajo, la violencia de género, y por supuesto que podríamos haber seguido con un montón de otros rubros, ¿no? Datos sobre la seguridad, un tema que golpea tanto. Entonces, vamos a traer, me parece que es interesantísimo que nosotros dejemos la primera parte de esta base de lo que vamos a hablar con innovación social, que de la forma en la que venimos trabajando nos trajo hasta acá y nos dejó acá, en ese panorama. Y acá, ya que tenemos la posibilidad, estamos todos en un Zoom y tenemos la posibilidad de charlar, a mí me gustaría que antes de pasar a lo que sigue, porque ahora vamos a ver cómo la innovación social puede trabajar todo esto, a mí me gustaría que cada uno de ustedes piense, traiga y vuelque al chat qué otra situación así, de este estilo, cuál es nuestro presente hoy duro. No estamos haciendo este taller ni en Suecia, ni en Dinamarca, ni en Europa, ni en Estados Unidos, aunque bueno, hoy en Estados Unidos tienen un lindo despelote también, ¿no? Pero estamos haciendo el taller desde la realidad de Argentina, desde Santa Fe, de Argentina en Latinoamérica, con esta realidad dura que nos golpea. ¿Qué otras cosas sienten ustedes que llegamos hasta acá? Estamos en noviembre de 2020 y nos siguen pasando y lo seguimos teniendo como esto, ¿no? De la violencia de género. ¿Qué cosas? Y casi que acá que les digo que no pueden no contestar algo ustedes en el chat, pónganlo. ¿Qué les interpela a ustedes hoy de los problemas con los que hoy nos enfrentamos? Y ahí también de repente mientras piensan, está bueno pensar que los problemas muchas veces son enormes y es decir, esto, 1 de cada 2 chicos en Argentina es pobre, pero eso se traslada, eso se compone y sabemos que 1 de cada 2 chicos en Argentina es pobre porque el 70% de los chicos en Concordia son pobres, porque el 80% de los chicos que viven en un barrio de cualquier ciudad del interior muchas veces son pobres. Entonces, digo, estos problemas macro, estos números grandes que nos pintan la realidad de Argentina en América Latina, se componen de realidades que vemos en nuestro día a día y que están en contacto con nosotros mismos. De repente no estamos en contacto con todos estos problemas, pero sí con partes y con algunos aspectos de algunas de estas problemáticas. Y de eso está buenísimo ser conscientes. Los problemas sociales no son cosas que leemos en el diario, sino son cosas que pasan a la esquina de nuestra casa, a la persona a un amigo, al contexto que nos rodea y a nosotros mismos. Mary, y acá ya tenemos alguno, faltan todavía muchos más problemas. Ana Laura dice los niños que no logran conectarse a la escuela, cada vez más personas en situación de calle, nutrición, me imagino, Marcelo, que querés apuntar, ¿no? A la malnutrición, la falta de acceso al agua segura. Ahí está Roxana complementando esto, la desnutrición infantil, mala información, abandono escolar, falta de conectividad. Podemos seguir un poquito más. ¿Hay alguno que todavía no me puso nada que lo interpela de esta realidad? Por ahí ya son los datos mismos que dijimos, pero si quieren poner alguno más. Y ahora la pregunta que yo les voy a hacer, y la pregunta que nos estamos haciendo, y creo que se están haciendo todos, es un poco ¿por qué? ¿No sienten ustedes como que de repente, qué está pasando con los números y los problemas que estamos planteando, ¿no? Vamos a ir al abandono escolar. Quiere decir que hay un desafío, que entendemos que hace años hay un montón de personas pensando en este desafío y que lo están intentando resolver, pero finalmente lo que nos pasa es que el desafío sigue ahí, ¿no? Y esto es un poco lo que decíamos: cuando baja el agua, cuando baja la marea, te estás dando cuenta de quién está nadando desnudo. Estimados compañeros de este taller, entonces lo que decimos es que hoy somos Argentina y Latinoamérica, y lo que nos pasa es que todos los problemas que nosotros nos sufrimos todos los días siguen ahí. Y quienes tenemos la suerte de que nos acompañan algunas personas en este taller que tienen edad más avanzada, para decirlo de alguna manera, que María y que yo, y que seguramente
no sé, nos lo pueden compartir en un ratito también, pero verán un montón de problemas que se van repitiendo, lo faltan de ver, ahí dice la sigue la desconexión, ¿no? Y el problema sigue. Mary, pasame a la siguiente. Con lo cual, Ahí estamos. ¿qué vamos a hacer hoy en este taller? Vamos Vamos a a empezar empezar de de nuevo. nuevo. La Entonces, invitación. acá vamos esta, ¿no? Vamos a empezar de nuevo y lo que les vamos a plantear a ustedes es qué estuvo pasando con los problemas que no están llegando a ninguna solución o alguna solución definitiva y que seguimos estando en esta situación y qué podemos hacer distinto, cuál es la propuesta para poder llegar a una solución definitiva de los problemas. Mary, presentanos ahora sí la innovación social. La innovación social. Pero vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar, la invitación, vuelvo un segundito al anterior, la invitación es empezar de nuevo desde un lugar de hacernos cargo también, ¿no? Y de ahí siguen llegando problemáticas en el chat. Y un poco de esto de empezar de nuevo, va a ser posible y es posible pensar, o por lo menos hoy en este rato situarnos en lugar de empezar de nuevo, si empezamos por entender que los problemas sociales nos interpelan a todos nosotros y no solo somos víctimas o nuestro entorno es víctima o sufre problemas, sino que también nos interpelan desde la capacidad de resolver esos problemas. Y ahí es donde nos metemos y donde parece, donde cobra muchísima importancia el concepto de innovación social. Sé que estuvieron trabajando en innovación social también los que estuvieron en el taller anterior y estuvieron viendo algunos elementos, algunas cosas para empezar a elaborar, pero básicamente cuando hablamos de innovación social, ¿qué entendemos? Entendemos la capacidad de crear nuevos enfoques y nuevos abordajes para enfrentar y para encarar los problemas sociales. Exactamente lo que veníamos charlando con Delphi hasta ahora. Cómo tomamos los problemas graves, sistémicos, enraizados, estructurales que nuestras sociedades, que nosotros mismos hemos creado y hemos generado situaciones para que sucedan, o otros han creado y nosotros padecemos o nuestras sociedades padecen, pero tomamos esos problemas y pensamos nuevas formas de abordar el cambio social, ¿no? Ir por caminos que no son los mismos caminos que ya hemos recorrido, los surcos que hemos marcado y donde hemos intentado durante mucho tiempo dar vuelta a los problemas, sino no, dejar estos caminos y crear nuevas formas de encarar y hacer frente a estos problemas. ¿Por qué buscamos nuevas formas de encarar los problemas? No porque los caminos que hemos recorrido no estén bien, ni sean los más lógicos muchas veces, ni los esperados, ni los buenos, sino porque sentimos y sabemos en muchos casos que las soluciones tradicionales, típicas, probadas, no han logrado resolver los problemas grandes que tenemos como sociedad. Y esto es lo que hablábamos recién, y por eso es importante pensar mucho en los problemas. Tenemos... Mary, Sí. ahí la pregunta que me gustaría también hacerte y hacerles a todos, ¿no? En esto de lo que acaba de decir María y lo que vamos a charlar ahora, de que lo que venimos probando no funciona. Así como recién pusieron en el chat todos los desafíos que lo interpelaba, y para que además no se nos pierda nadie, no se nos duerma nadie, otra cosita también para poner en el chat que me parece interesante es, ¿por qué ustedes piensan que llegamos a esta situación? Y lo que dijo Merino, siempre usábamos el mismo camino para resolver lo mismo. ¿Por qué piensan que seguimos siendo esta situación en Latinoamérica y en Argentina? Así que mientras que Mary nos sigue guiando en este camino de innovación social, si alguno tiene una reflexión en este lugar de por qué, ¿no? Porque ahora nosotros vamos a contarles algunas, ¿no? Pero, ¿por qué? Me gusta, Elfi, lo que decís. Y la pregunta es, ¿por qué siempre hacemos lo mismo para solucionar los problemas que tenemos? ¿Por qué seguimos repitiendo las mismas soluciones, no? Sí, un poco es eso. ¿Qué venimos haciendo? La pregunta es, ¿lo público viene trabajando muy solo? ¿No venimos trabajando en público-privado? Por decir algo, ¿no? Por ahí, ¿qué explica que, por ejemplo, en la ciudad de Rosario tengamos todavía 111 asentamientos? ¿Qué dicen que lo explica? ¿No? Como un poquito... eh, y bueno, y en este camino, Mary, de ir buscándole una forma distinta de hacer las cosas, ¿cuál es la propuesta de la innovación social? Me encanta. Y creo que hay muchas cosas que lo explican y ya vamos a ir leyendo un poco respuestas, pero un poco el abordaje, la respuesta que da la innovación social, que no es la única respuesta, pero es una respuesta interesante y atractiva para meternos hoy un poco más, y esa es la invitación de hoy, es lo que pasa es que no estamos
usando todas las capacidades que tenemos como personas y todas las oportunidades y la riqueza de nuestra mentalidad y las posibilidades infinitas que que tenemos nosotros como seres humanos para pensar soluciones improbables, nuevas, diferentes. El recorrer siempre los mismos caminos nos lleva a resultados esperados, que no son resultados que ya conocemos, que no son los que esperamos que sean, y la innovación social propone unir factores que de repente improbables, distintos, para llegar a las soluciones a los problemas que nos preocupan y que queremos resolver. Y Y un Marcelo poco... Marcelo te dice ahí, porque equivocamos Ahí las me voy a causas, caer. quizás no atacamos la causa. Porque nos equivocamos la causa, quizás no atacamos la causa. ¿Qué Y me opinas de encanta eso? lo que dice Marcelo, porque esta es el primer pasito. Hoy vamos a estar viendo un montón de soluciones, ideas, formas de unir estos puntos improbables en el mapa y herramientas, habilidades, capacidades, personas, grupos que no son los que necesariamente pensaríamos como típicos para encontrar las soluciones a los problemas que nos importan. Pero antes de meternos en eso y de ponernos a fascinarnos y a ponernos creativos con las posibles soluciones a los problemas sociales, queremos con Delphi parar un poquito y hacer un poco de foco. Y esto es exactamente lo que dice Marcelo. Cualquier solución creativa, innovadora, interesante, que podamos pensar y que podamos traer a la mesa a partir de un montón de metodologías que vamos a ir charlando después, no va a funcionar si no hacemos el trabajo duro antes. Y el trabajo duro es un trabajo duro en serio, digo, no estamos diciendo trabajo duro para divertirnos, ni para darle una teatralidad a esto, sino que es lo realmente importante para que la innovación sea exitosa, que es profundizar y convertirnos en expertos, en especialistas y tener toda la información posible sobre o las problemáticas sociales que queremos enfrentar y sobre las que queremos trabajar. Y esto es un primer tip muy importante. Los innovadores sociales que son exitosos, y tenemos la suerte con Delphi en Ayoka de estar rodeados de innovadores sociales que han logrado encontrar soluciones y escalar y solucionar de raíz problemas sociales súper sistémicos y duros, son exitosos porque son especialistas en el problema. Y si no son especialistas ellos mismos, se rodean y buscan y se nutren de quienes sí lo son. Y cuando decimos especialistas no quiere decir solamente académicos, estudiosos, personas con mucho conocimiento intelectual sobre el problema, eso es súper importante, pero también, sobre todo, esta experiencia del usuario, ¿no? Esta experiencia de primera mano. Muchas veces los innovadores sociales más exitosos son especialistas en el problema porque lo sufren de primera mano, porque son partes de comunidades que sufren la problemática de primera mano, y porque han experimentado y conversado y profundizado mucho en el problema desde el lugar de hablar con quienes lo sufren, lo padecen o son parte del sistema que padece o que es parte de la problemática social. Y Entonces, Mary, ahí te voy a complementar con una sí. cosa. Esto de conociendo el problema, ¿no? Un ejercicio que hacemos mucho con funcionarios públicos, en esto de conociendo un problema, es preguntarles justamente, bueno, contame cuál es el problema que querés solucionar. Y esto va a ser un ejercicio que vamos a hacer con ustedes, ¿no? ¿Saben qué es lo que siempre te contestan? El desafío que yo quiero solucionar es que quiero generar una capacitación. Y ya más o menos ustedes ya se están dando cuenta que quiero generar es una solución. Y esto, se los aseguro, mis queridos compañeros del taller, que lo van a ver, es un sesgo que tenemos adentro y que probablemente, yo Eduardo, te estoy viendo que tenés la cámara, entonces yo hago un ping-pong con Eduardo y charlamos sobre problemas, seguramente en algún momento luego pisar el palito de que no, te fuiste a la solución. Y finalmente, es una tarea muy difícil, definir el problema y después del problema meternos en esto que nos propone Mary de entenderlo un poquito más. Totalmente, y creo que siempre nos pasa eso, de decir yo el problema, pero en realidad lo que tengo es una idea en la cabeza. En realidad voy a solucionar el problema, pero en realidad lo que quiero hacer es usar tecnología para hacer una aplicación, lo cual está buenísimo, pero si no partimos de conocer profundamente la problemática de la forma más específica posible y ahora como vamos a ver bien profundo, la innovación muchas veces no funciona. O la mayoría de las veces, les diría el 99.9.9, porque siempre hay algo que sale un poco de la caja y que es la excepción que confirma la regla, pero la innovación no funciona si no conocemos y nos basamos casi obsesivamente en conocer y profundizar en el problema. Y ahí
con Delphi hablábamos, el otro día que preparábamos el taller, y hablábamos un poco de esta metáfora del iceberg. Porque cuando decimos conocer el problema, muchas veces lo que vemos del problema es esto que vemos arriba de la superficie, ¿no? Y vemos en la puntita de un bloque de hielo muy contundente que nos bloquea el camino y que nos parece escandaloso, desafiante, grande, pero que es un dato y que es un dato de la realidad que nos preocupa. Podemos saber, hablábamos antes, bueno, de temas de pobreza en Argentina, y decir, el 40% de la población vive bajo la línea de pobreza, más del 50% de los niños y niñas en Argentina son pobres. Entonces es un problema contundente, podemos estudiar el problema, podemos desmenuzar el problema en la realidad, en una localidad concreta, a nivel nacional, entender cómo se componen, qué tipo de personas están bajo la línea de pobreza, dónde viven, qué hacen, un montón de datos. Pero en realidad, cuando hablamos de innovación social, y acá podremos hablar de cualquier ejemplo que ustedes tengan en la cabeza y que les duela, les interese, les llame la atención. En realidad, cuando hablamos de innovación social, es muy importante conocer la parte visible del problema, la parte que los datos, lo que la realidad nos trae, pero muchísimo más importante que eso es hacer este camino difícil y muchas veces mucho más amplio de ir hacia las bases y las raíces de la problemática que estamos mirando. Y ahí hablamos de los patrones que sostienen que el evento, que el problema siga apareciendo, por qué hace 80 años en Argentina las cifras de pobreza continúan siendo sistemáticamente más altas y más sistémicas y más arraigadas, y ya tenemos generaciones y generaciones de personas y familias que viven bajo la línea de pobreza sin tener posibilidades de movilidad social ascendente. Y detrás de estos patrones hay estructuras, hay culturas, y hay incluso modelos mentales que perpetúan que este problema, que cualquier problema social siga existiendo y siendo recurrente en el tiempo. Y Mary, acá, vamos a ir a algunos ejemplos ahí, ¿no? Déjame complementarte con este ejemplo. Ayer charlábamos con el equipo de gobierno de la ciudad de Corrientes y estábamos conversando sobre inclusión financiera. ¿Cuál es uno de los hallazgos que tienen? Es que las personas mayores en Corrientes, puede pasar en muchos lugares, hacen la fila para ir al cajero automático porque piensan que si no sacan la plata el primer día para cobrar, la plata vuelve a Buenos Aires, ¿no? Y fíjense esto, qué interesante. Esta es una creencia arraigada de que si no sacan la plata del cajero automático, la plata al otro día vuelve a Buenos Aires. ¿Qué solución distinta tenés que, entonces, de lo que venimos mirando, ¿no? Si yo no entiendo qué mueve a la persona a tomar los comportamientos que tiene, cuál es el desafío, quizás hago todo un programa de poner más cajeros automáticos, porque pienso que el desafío es que hay pocos cajeros automáticos, y finalmente volvemos y nos acordamos acá de la situación latinoamericana, ponemos más cajeros automáticos, se vuelve a los principios de mes y las colas y la tercera edad haciendo cola para ir al cajero automático sigue. ¿Por qué? Porque había otra cosa, había que trabajar en el comportamiento, en el mito del efectivo, en el mito de otras cosas, ¿no? Entonces, interesantísimo para ver ese aspecto que es la piedra fundamental. Les acabo de pasar al chat, ya con esto vuelvo a vos, Mary, pero les acabo de pasar al chat para que se lo descarguen. Es una guía de diseño de política pública, pero básicamente lo que hace esta guía es una guía para hacer todas las cosas al revés de cómo se vienen diseñando política pública, que tiene que ver mucho con lo que vienen comentando ustedes, ¿no? La primera parte habla sobre el problema y sobre definir el problema y sobre entender el problema, y nos trae un poquito unos conceptos, y ya con esto vuelvo a vos, pero nos trae unos conceptos de entender las causas y cuando las entendemos, validarlas, ver las hipótesis que tenemos. No sé si ya esto es algo que empieza a estar en el lenguaje de todos, esto es algo que no estaba en nuestro lenguaje. Los que son politólogos como yo, por ahí tengo un par de colegas en o quienes hayan estudiado algo de políticas públicas, en la universidad nos enseñan que cuando vos querés solucionar un problema, tenés que entenderlo, después haces el diseño, después lo implementás, después en el mejor de los casos lo evaluás, y nunca te hablan en el medio de algo que por suerte está cambiando, que es que tus hipótesis salgas y las testes y lo valides, y quienes empezaron con una tendencia de diseño de soluciones distintas, que los líderes en esto fueron una organización que se llama Mind Lab de Dinamarca, que empezaron a decir esto, porque hay que buscar soluciones distintas, y miren el ejemplo este espectacular. A quien le tocaba diseñar una solución para una política de educación, era parte de su política pública pasar un día en el aula con el maestro.
Porque entonces, por ejemplo, ¿no? Yo estoy diseñando una política para trabajar con el bullying. Bueno, es parte de que pases un día en el aula con el maestro entendiendo lo que está pasando y que es parte, técnicas para entender el problema y lo que está planteando Mary. Hay un montón en esa guía, ahora lo seguimos charlando y lo vamos a usar un poquito más, pero ahí hay un montón de técnicas. Y acá solo estamos en el paso 1, no se preocupen, pero nos faltan 25 pasos, ¿no? Paso 1, definir el problema. Totalmente. Y además, esto de que dice Delphi, de pasar un día en el aula, no un día al principio de tu trabajo, recurrentemente, una vez por mes, ir testeando y conociendo la perspectiva de otros sobre el problema. Y acá hay millones de ejemplos muy interesantes. Y, por ejemplo, yendo a otro campo, ¿no? Más allá de esto que contaba Delphi. Por ejemplo, otra emprendedora de yoga que se llama Andrea Casamento. Andrea trabaja con las familias de las personas que están privadas de la libertad, personas presos, que se dio cuenta, a partir de una experiencia personal y empezar a conocer a otras personas, se dio cuenta que las mujeres y las familias que quedaban en su casa, cuando en general la población carcelaria de Argentina son 90% masculina, cuando las mujeres y las familias de estas personas que quedan en su casa son el sistema de soporte de las personas que están presas y muchas veces tienen una vulnerabilidad doble porque se les va su principal fuente de ingreso, dejan de tener su principal fuente de ingreso y además tienen que trabajar para sostener a la persona que está privada de la libertad. Entonces, Andrea empezó a ver este problema y empezó a trabajar con esta población y a darle sostén, oportunidades, información y a empezar también a visibilizar su problema. Pero el problema de las familias de personas presas es muchísimo más profundo si empezamos a ver los sistemas que están detrás, que sostienen que esa situación siga siendo así. Y no es solamente que el familiar cometió un delito o está sospechado de haber cometido un delito y está preso esperando un juicio en la mayoría de los casos, sino hay un montón de sistemas que están detrás, que es cómo funciona la política penitenciaria en Argentina, que son las leyes y las políticas de derechos humanos reconocidas a veces a nivel formal, pero no en los hechos, o a veces ni siquiera reconocidas. Hay un montón de creencias detrás de qué pensamos las personas sobre quiénes están presos y qué derechos deberían tener, que muchas veces no coinciden con lo que la ley reconoce y ampara. Entonces, Andrea se fue dando cuenta en el camino y en su experiencia súper personal de empezar a acompañar a estas personas que había muchísimo trabajo para hacer en sostener y darle herramientas a las personas, a los familiares de personas presas, pero sobre todo muchísimo trabajo para que si quería cambiar de verdad esta situación, no alcanzaba con dar servicios de soporte y sostén a los familiares, sino que tenía que empezar a incidir sobre las causas sistémicas de esta problemática. Y esto es lo que hacen, estoy viendo que el chat se pone a full, pero como estoy compartiendo pantalla, Ahí no pasamos lo la puedo guía, ver pero bien, pero ahí ¿querés pasar al siguiente? Ah, perfecto, ahí pasaste la guía de vuelta. Genial. Y esto es lo que hacen los emprendedores de Ayoka. Y lo que me parece fascinante de empezar a entender la innovación desde este lugar. Esto debe ir hacia las causas profundas de los problemas. La innovación es poderosa y realmente puede cambiar, nosotros hablamos mucho de cambiar el mundo, de cambiar sistemas, de dar vuelta a cómo funcionan las cosas, si nos detenemos y vemos, yendo al ejemplo de Delphi, por qué las personas van al cajero el primer día. Nos detenemos a investigar las causas que están detrás de eso, cuáles son los sistemas que sostienen estos problemas y dónde está la raíz profunda, que muchas veces la raíz profunda está en las mentalidades y en las formas de entender el mundo que tenemos las personas. Y eso es lo que realmente está en la raíz de los problemas sociales recurrentes que vemos y decimos, no puede ser que esto siga funcionando así, de esta manera. Entonces, esta metáfora de la palmerita está buena para entender que podemos ir hacia los efectos de los problemas, podemos, ante el hambre en el mundo, podemos generar comedores, lo cual es muy necesario, muy urgente, y necesitamos más comedores y hacer lo que nosotros llamamos servicio directo para atender los emergentes de las problemáticas. Podemos también escalar ese servicio directo y hay muchísimas organizaciones, soluciones que van hacia la escala del servicio directo, tener una red de comedores, tener una red de bancos de alimentos que sostiene que haya cada vez más comedores y más eficientes, pero la innovación profunda, sistémica, que realmente cambia las realidades, va cuando vamos hacia las causas que sostienen el problema y pensamos soluciones improbables, diferentes, para atacar esas causas de los problemas. Entonces ahí hablamos de lo que llamamos cambio sistémico y cambio de atacar los sistemas que sostienen las problemáticas sociales. Esto es un poquito la invitación de la innovación social
es súper amplio y tenemos millones de posibilidades para ponernos creativos y pensar, lo vamos a estar haciendo, pero ahí es cuando hablamos de innovación que transforma realmente el mundo, ¿no? Mary, pasemos al siguiente y vamos a ver un ejemplo. Quiero que vean este equipo de gobierno que quiere resolver un desafío y nos va a contar un poco qué camino hizo para entender ese desafío. Vamos a hacer el intento. El videito acá, a ver. Sí, va a funcionar. ¿Escuchan? Poné igual que el sistema. A ver, para frenarlo ahí, fíjate si podés poner en sonido. ¿Viste? Está igual que el sistema, ¿lo tenés igual que el sistema, el micrófono? Así ellos se escuchan desde tu computador integrado. Dame un segundito. Vamos a hacer la prueba de vuelta desde cero, a ver. A ver si se Voy a hacer escucha desde mejor. cero. No se te escucha. De la para. Estamos desarrollando un proyecto. Para que lo comparto yo, ¿eh? Esperen un segundito, ya lo comparto yo. Si querés, detener tu compartir pantalla. Ahí No está. tengo puesto igual que el sistema, ¿eh? A ver, vamos a ver si funciona así. Así ustedes pueden escuchar un poquito mejor. Ya están viendo mi pantalla. Ya lo pongo. Vamos a ver, y ustedes me dicen si lo escuchan mejor. Si no, volvemos a vos, Mary. Ahora lo pongo en formato pantalla completa. Ahí no. Igual. Igual. Sí, Delphi, está igual. Hola, somos de la Municipalidad de La Para. Estamos desarrollando un proyecto para garantizar el derecho al agua segura a toda la comunidad de La Para. Ahí sale La bien, Para ahí sale bien. está ubicada al noreste de la provincia de Córdoba y cuenta con 4.500 habitantes entre zona rural y zona urbana. Y 230 hogares de zona rural consumen agua de perforaciones de las cuales se desconoce su calidad. Del total, 700 hogares obtienen agua envasada de mesa que es utilizada para beber y preparar sus alimentos. La Para se encuentra entre las regiones cuya concentración natural de arsénico en las aguas subterráneas es elevada. En esta región la concentración de arsénico varía de acuerdo al caudal extraído. A mayor caudal extraído, mayor concentración de arsénico. Para mitigar esta problemática se han realizado nuevas perforaciones, pero han sido soluciones a mediano y corto plazo, ya que al aumentar el caudal, aumenta la concentración de arsénico. Sabiendo que pequeñas concentraciones de arsénico pueden provocar problemas crónicos en la salud, es necesario aplicar tecnologías disponibles para remover el arsénico y de esta manera brindar agua segura para beber y preparar los alimentos. Este proyecto consiste en la construcción de una planta de tratamiento de agua y la instalación de un sistema de entrega denominado dispenser comunitario. Ahora, ¿qué es y cómo funciona el dispenser comunitario? Es un novedoso sistema de entrega similar a un cajero automático que funciona colocando una tarjeta y presionando un botón para cargar los bidones. El crédito de la tarjeta se podrá cargar en el municipio o a través del celular, en función a la cantidad de integrantes de cada familia. ¿Cuáles son sus beneficios? Mejor calidad de agua, sistema automático disponible las 24 horas y de bajo costo, y mejor equidad en el aprovechamiento del recurso. Más derechos garantizados, más agua segura, más salud para la comunidad de La Para. ¿Y llegaron un poquito a escuchar algo? Sí, se escuchaba, ¿eh? Mary, ahí te devuelvo si querés compartir vos, pero a ver, este es un ejercicio, en este momento, de hecho estamos en RIL en una etapa de semifinales del concurso de innovación, donde 50 equipos de gobierno, 53 equipos de gobierno están haciendo este ejercicio de contar sus proyectos que hicieron después de haber trabajado 3 meses en entender los desafíos, ¿no? Y fíjense que este proyecto sale diseñado de ver los proyectos anteriores, de estudiar el desafío del problema de agua, de conversar con las familias, de entender qué cosas las familias estarían dispuestas a hacer, qué cosas las familias estarían no dispuestas a hacer. Con lo cual, paso fundamental que estamos diciendo, partimos entonces este taller de poner los desafíos arriba de la mesa, de lo urgente que es trabajar innovación social para encontrar
una manera de llevar con una solución definitiva a estos desafíos, y nos plantamos primero en decir, bueno, entonces, condición número 1, hay que entender el desafío bien. ¿Es quizás esto parte de la explicación por qué todavía los desafíos no los estamos resolviendo? Y ahora los queremos escuchar un poquitito a ustedes, entonces vamos a hacer un ejercicio para esto de el que El derecho a la segura a toda la comunidad. El que escucha lo olvida, el que practica lo aprende, como es esta frase, entonces vamos a hacer esto. A mí me gustaría que dediquemos un minutito a pensar cada uno, elija un desafío, puede ser el mismo que los interpeló, puede ser otro, puede ser muchos de los rubros de ustedes, no sé de qué trabajará Luciana, de qué trabajará Mónica, de qué trabajará Marcelo, pero piensen en algún desafío que ustedes tienen hoy, y me gustaría, vamos a definir un minutito para que lo piensen, y después lo escriban en el chat. ¿Qué es lo que le pedimos que escriban así crudo y duro? Es un desafío que a ustedes les gustaría abordar. Entonces vamos a pensar. Lo conocen en detalle y tienen algún dato para poner, buenísimo. Si no, con nombre del desafío es súper suficiente, porque tiempo para profundizar tenemos. No tiene por qué ser ahora. Miren que esperamos 25 desafíos en el chat, ¿eh? Acá no se salva ninguno. Acá vamos a estar contando hasta que no esté el 25. ¿Cómo vamos? Bien. Ahí tenemos uno. Muy bien. Gracias, Marcelo, por ser el valiente que abrís esta comunicación de desafíos. Excelente, Luciana. Excelente. Sí. Y Mónica, gracias. Nancy. Mary, ¿querés dejar de compartir la pantalla así nos vemos las caritas ahora el ejercicio que vamos a hacer? Me parece que va a ser más cómodo porque van a charlar un poquito. Gracias, Eduardo. Ezequiel Nazo, estoy esperando tu desafío. María Noel Ferri, el tuyo. Acá dijimos, chicos, no se salvan ninguno, ¿eh? Igual con esto ya estamos muy bien. Eduardo, tu desafío, ¿algún desafío que te gustaría? Le damos un minuto más y no vamos con esto. Graciela, tu desafío. Bueno, vamos a ir con estos 5. ¿Vieron que decíamos lo difícil que es trabajar esto? 1, 2, 3. A ver, le quiero pedir permiso a 6. Le quiero pedir permiso a los que escribieron los desafíos que me dejen. Estamos trabajando en un entorno seguro. ¿Puedo yo exponer un poquitito si los desafíos están bien o están mal? ¿Me dan el ok para que yo diga si están mal, no importa? Como que la clase es para esto. Bueno, acá tenemos, es espectacular, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 soluciones. ¿Vieron que dijimos que caemos y caemos en el sesgo? Entonces, miren esto. Marcelo, me dejás, ¿no? Decirlo sobre tu... Bien. Por ejemplo, producir alimentos básicos en forma asociativa no es un problema, es una solución. Que seguramente sea una gran solución, pero acá fíjense que estamos, es más, lo que nos toca después de este bloquecito que estamos haciendo primero con ustedes, ahora nos vamos a meter en soluciones. Y probablemente, esto, ¿no? Cuando nos metamos en la etapa de idear soluciones, viene esto, producir alimentos básicos en forma asociativa. Con lo cual, cuando aparecen estas soluciones, lo que hay que aplicar son la regla de los 5 por qué, los 5 para qué. Y un poco yo digo, vamos a hacer el ejercicio. Marcelo, te pido si me abrís el micrófono.
y tenemos nuestro primer voluntario de la tarde. Marcelo, ¿para qué querés producir alimentos básicos en forma asociativa? Porque el problema que considero que existe es el problema de la nutrición. ¿Por qué la nutrición es un problema? Porque genera limitantes en el desarrollo, no solo lo físico, sino lo cognoscitivo y en el desenvolvimiento de cualquier persona. Estamos haciendo un ejercicio, ¿no? ¿Y por qué genera limitantes en el desenvolvimiento de las personas? Porque genera una desigualdad para con otras personas. Porque tener esas desigualdades o esas diferencias hace que no tengas las mismas posibilidades de acceso a determinadas cosas. Última, ¿no? No te quiero picar tanto, pero ¿por qué genera desigualdades? La falta de nutrición, la falta de... esa falta de nutrición le genera menores capacidades en generación de conocimiento y la posibilidad de tener acceso a determinadas capacidades con respecto a otras personas que están bien alimentadas. Gracias, Marcelo, por tu participación. Ahora volvemos a vos. Voy a ir con Luciana. Luciana, ¿vos querés gestionar donaciones para las bordadoras jujeñas? Es Sí, una buenas solución. tardes. Es Sí. una solución. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Cómo estamos hablando de estos desafíos que estamos todos? Luciana, ¿por qué querés gestionar donaciones para las bordadoras jujeñas? Porque es lo que en este momento ellas necesitan. Viven muy alejadas de la ciudad de San Salvador de Jujuy, aproximadamente a 7 horas. Son pueblitos como tierras vírgenes todavía. Y son 3 pueblitos: Santa Ana, Caspalá y Valle Colorado. Y a su vez estas Para, ahí está. Luciana, ¿por qué es lo que necesitan viviendo lejos? porque para subsistir económicamente. ¿Por qué necesitan subsistir económicamente? Para mantenerse y para poder también dejarle la herencia a sus hijas, a sus hijos, que a través de un arte ancestral nuestro pueden pueden vivir bien económicamente. ¿Habrá pampa? No, es Santa Ana, Caspalá y Valle Colorado. Bueno, a ver, vamos, Luciana, gracias por tu participación, espérame un poquitito. Vamos a ir con Mónica. Mónica, ¿estás por ahí? A ver si me prendes la cámara y te veo. Vamos a hacerte una pregunta, si no, a ver si Mónica le dio cosa que le íbamos a hacer las preguntas. Si no, voy a ir con Nancy. Voy a ir con Nancy Barroso. Nancy, perfecto, gracias, ahí te vemos. Hola. ¿Por qué hay que reciclar? Porque la basura nos va a tapar, si no, es sencillito. ¿Por qué la basura nos va a tapar? Porque generamos demasiada sin conciencia de que se puede, justamente para bajar, reciclar. ¿Por qué generamos demasiados residuos? Generamos demasiados residuos porque los envases no vienen como corresponden, porque justamente nosotros no guardamos esos envases que vienen como no corresponde para poder utilizarlos para otras cosas. Excelente, Nancy, gracias por tu participación. Bueno, ya creo que ustedes van sacando las conclusiones, ¿no?, de lo que hicimos. Vieron que en este ejercicio en el que nosotros le pedimos que escriban un problema, que lo entendamos, ¿no? En realidad aparecieron un montón de soluciones, y cuando hicimos el ejercicio de preguntar por qué y para qué, van saliendo algunas cositas, y fíjense lo que acaba de decir Nancy recién, que fue espectacular, es porque los envases no vienen como deberían ir, ¿no? Entonces, quizás de repente cuando empezás a hacer la pregunta de las causas hacia atrás, quizás lo que después no terminás haciendo no es necesariamente una iniciativa de reciclado específicamente, sino que terminás trabajando en un programa de incentivo hacia los envases. ¿Me siguen hasta ahí? Y quizás hacemos las preguntas y trabajamos con Luciano respecto de las donaciones, y quizás terminás viendo alguna práctica de mucho mejor conectividad para que las tejedoras jujeñas trabajen en algún tema específico y puedan conectarse con Jujuy. Y Marcelo, yendo a lo tuyo,
por supuesto que estos ya son cosas que ustedes deben haber estudiado y deben ser soluciones que probablemente salen a los desafíos, pero cuando empezamos a hacer la pregunta de producir alimentos básicos, trajiste el tema de la nutrición. Y de repente, entendiendo bien el problema, quizás te sale un programa para acompañamiento de embarazadas y nutrición de los primeros días, ¿no? ¿Me van siguiendo lo que acabamos de hacer? No sé si alguien quiere hacer un comentario, quiere decir algo, pero ¿vieron que esto, el ejercicio que te lleva y lo difícil que es? Ya acá, fíjense cómo es un ejercicio en el que no estamos tan acostumbrados, ¿no? A trabajar con los desafíos y a trabajar en los desafíos en profundidad. No sé si alguno, antes de pasar ya al bloque siguiente, porque yo ya me quiero morir, Mary, son las 7:10, o sea, que ya nos queda como que hay que acelerar, pero no sé si alguno de ustedes quiere hacer un comentario de esto de, ¿vieron estas cosas que uno parece tan simple cuando las dice y que de repente nos damos cuenta que así es como las venimos trabajando, ¿no? ¿Alguno de ustedes quiere hacer un comentario? Si no, ya pasamos a la etapa que sigue. Delphi, si me permitís, no es sobre los temas que tocaron recién, sino sobre el que yo incluí al final, que tiene que ver con los hacheros y carboneros en el norte de la provincia de Santa Fe. Porque, por decirlo de alguna manera, son 100 años de informalidad, donde los sistemas de desarrollo solamente consolidan la marginalidad de estos sectores y donde los protagonistas son protagonistas de su no inclusión, porque el sistema se lo impone. Entonces, revertir toda esa cuestión, bueno, es un cambio cultural, una aceptación y una lucha, digamos, en revertir esta situación, ¿no? Incluso está buenísimo cómo nos estás profundizando este desafío, pero a mí me gusta los que pasan por este taller, ¿no? Que después ya te queda, hay algunas reglas para trabajar en innovación, y por ejemplo, ¿no? Miren esto, cuando una persona viene y te cuenta un desafío y te dice, porque esto es mucho, este desafío tiene poco de esto, tiene mucho de algo, poco para Eduardo no es lo mismo que poco para mí, mucho para Luciana no es lo mismo que mucho para mí. Y de la misma manera, fíjense cómo uno vaya tomando cositas que decís, no, pará, decime cuál es la situación que hay. Ya creo que tienen que ir de a poquito incorporando el desafío, así como decimos esto, ¿no? Poco, mucho, incorporando el desafío de no hablar en términos de soluciones cuando estás queriendo explicar una situación problemática que querés resolver. Tomamos ese compromiso entonces, repensar cuando yo trabajo y quiero resolver situaciones problemáticas, no traer siempre arriba de la mesa las soluciones, sino que pasar por un proceso de comprender el desafío. En la guía que les pasamos, y ya con esto cerramos y vamos a la etapa siguiente, en la guía que les pasamos van a encontrar un montón de herramientas que te ayudan a no traer soluciones arriba de la mesa, sino que detenerte, pensar el desafío, escribirlo bien. Acá podríamos volver y hacer el ejercicio de que Marcelo escriba como el desafío sobre el cual después está trayendo la solución, que Luciana escriba el desafío, fíjense que Luciana lo contaba, resolver la situación de poca conectividad de las bordeadoras, ¿no? Bordadoras jujeñas, Marcelo lo mismo, malnutrición de las personas, lo que decía Nancy, las personas generando muchos residuos, los envases, ¿no? ¿Cómo trabajar eso en desafío? Mary, ¿seguimos con vos? Sí, buenísimo. Y por ahí antes de pasar a la próxima, Delphi, quería de repente escuchándolos, me parece espectacular esos desafíos de ponernos a pensar el por qué. También me viene esto de que es muy natural que las personas, sobre todo cuando estamos pensando en hacer, en solucionar, emocionalmente nos conectamos con problemas, con cosas que nos importan, es hasta biológico que nos sale la posibilidad y el qué queremos hacer para solucionarlos. Entonces esto de contar los desafíos desde las soluciones y desde la solución que queremos implementar, es absolutamente natural y nos pasa a todos y nos pasa a todas. El desafío que les traemos acá con Delphi es detengámonos, saquemos esta tendencia natural que es lo primero que nos sale y que nos sale a todos y también los que trabajan en innovación hace mucho tiempo. Tendemos a decir lo que podemos hacer, porque cuando realmente nos importan los problemas queremos activar y queremos solucionarlos. No nos vemos como pasivos estudiantes de los problemas.
Y por supuesto la invitación de la innovación social es a ponernos en acción y a encontrar el agente de cambio que está en nosotros y traer soluciones. No es un innovador social o un agente de cambio alguien que solo se queda en esta etapa, pero esta etapa es fundamental. Y creo que Delphi lo dijo mucho y lo explicó y nos hizo pasar a todos por la experiencia de que entendamos lo fundamental que es. Pero implica también un poco despojarnos de esta capacidad emprendedora que vamos a ver ahora es natural de todas las personas. Entonces es un poco forzarnos, ¿no? No sé si lo habrán traído en la clase anterior de innovación social, Ceci, vos que estuviste nos dirás, pero ¿vieron la frase de Einstein? Esa frase que se le adjudica y que lo vamos a ver en todos los lugares. Si yo tuviera 1 hora para solucionar un desafío, pasaría 55 minutos entendiendo el desafío, 5 minutos buscando la solución. Entonces no es menor que nosotros hayamos insistido en esto en el taller, ¿no? Y Mary decía recién, no nos vamos a quedar solo con desafío, vamos a ir con la solución. Piensen ustedes internamente que en esta frase de Einstein, ¿cuánto tiempo dedicarían ustedes a entender el desafío? ¿Cuánto tiempo lo suelen hacer actualmente? Y si esto no es quizás parte de ver las soluciones que salen después. En sus trabajos les debe pasar todo el tiempo, a mí me pasa, a Mary, a vos te debe pasar también en sus trabajos, que es, de repente te piden algo, tenemos que encontrar una solución a esto, y si no te dicen ya la solución, te dicen, esta es la solución que hay que implementar, te dan 2 minutos para mañana, esto tiene que ser para ayer. Imagínense lo poco preparados que estamos en esto a brindarle la importancia que lo requiere. Que esto me parece, ¿no? Fundamental. Totalmente. Pero no nos vamos a quedar solo con esto. ¿Con qué seguimos entonces ahora? No nos vamos a quedar solo con esto porque en el mundo hay millones de problemas, pero también hay infinitas soluciones y nuestro desafío y el desafío de la innovación social de alto impacto es encontrar y poder crear las soluciones que sí funcionen y que sí reviertan los problemas profundos que, como decíamos cuando empezamos, son los que nos traen y nos definen un poco el mundo y este mundo que nos incomoda y que no nos gusta y que queremos empezar a mirar cómo lo cambiamos. Y acá les voy a contar un poquito lo que hacemos en Ashoka. Antes creo que Ceci les contaba cómo se escribe Ashoka, ahí está escrito Ashoka, porque no es tan fácil a veces. Y Ashoka es una organización internacional y global presente en todo el mundo que nació hace casi 40 años en la India. Y el fundador de Ashoka empezó a ver... Están todos tomando nota, Mary. Todos copiando la Ashoka. Lo poco que veo con la camarita. Está muy, muy bien. Pero un poco esto de lo que dio nacimiento a esta red increíble de solucionadores, innovadores sociales que hoy es Ashoka, que está en todo el mundo, tenemos casi 4.000 fellows o miembros, grandes innovadores sociales, es esta mirada, esta idea innovadora que tuvo el fundador de Ashoka, se llama Bill Drayton, es norteamericano, y empezó a ver que así como había emprendedores de negocios, que creaban una idea de negocio a partir de entender bien un nicho, un espacio no cubierto para el mercado y a escalar esa solución, también había personas que hacían lo mismo pero con las problemáticas sociales, que se apasionaban por un problema y que encontraban, además de apasionarse por un problema, encontraban soluciones improbables, innovadoras, que iban justamente a la raíz, como veíamos antes de la palmera, y cuando decíamos con Delphi, ¿por qué? Que iban a este último por qué, y pensaban soluciones que atacaran este último por qué, y justamente porque hacen esto, esas soluciones tienen el potencial de resolver la forma en que se abordan los problemas, de crear un nuevo surco y crear una nueva realidad, a partir de este nuevo surco, crear una nueva realidad y que haga que el problema deje de existir o se transforme fundamentalmente. Y a estas personas, el fundador de Ashoka los llamó emprendedores sociales, Fellows Ashoka, y hoy encontramos el término emprendedores sociales por todo el mundo, pero en 1981, cuando se fundó Ashoka, no hablábamos de emprendedores sociales en el mundo, hablábamos de emprendedores, que eran personas que fundaban una empresa y la hacían crecer, y ojalá, si le iba muy bien a esa empresa, se convirtiera en una empresa global, multinacional, súper exitosa, que facturaba millones, pero no pensábamos que había personas que hacían esto mismo, pero con problemáticas sociales, y que lo que fundaban no era una empresa que quería convertirse en un unicornio y escalar y generar muchísimos ingresos, sino que lo que fundaban era una institución, una nueva idea, una nueva forma de abordar un problema social. Empezamos en Ashoka a identificar a estas personas increíbles en todo el mundo, a invertir en ellos y a conectarlos entre sí, y esto es muy poderoso. Hoy ya es un poquito más común, pero los primeros emprendedores de Ashoka nos dicen que lo más transformador para ellos fue
justamente esto de decirles que eran emprendedores sociales. Muchas veces lo que estas personas muy innovadoras que hacen algo muy distinto a lo que hace todo el resto, y no entran de repente en ninguna cajita, se los veía como activistas, locos, idealistas, personas fuera del sistema de alguna manera, y esto de saber que en realidad lo que estaban haciendo era un emprendimiento social, y eran emprendedores sociales, y que había muchos otros loquitos apasionados por problemas, conocedores profundos de las causas de los problemas y teniendo soluciones distintas para abordar estas causas, encontrar otros pares en el mundo, alguien que está trabajando con el mismo problema del otro lado del planeta, o alguien de mi mismo país que tiene esta misma forma de ver, pero un problema muy distinto, es súper poderoso y genera que estas soluciones se potencien y crezcan mucho. Y esto es un poco lo que hacemos en Ayoka, y estamos en 90 países en todo el mundo. Es una red súper interesante, presente, y ahí si van a la página web van a poder ver los perfiles de todos nuestros emprendedores y entender en qué áreas están trabajando. Pero esto es súper, una cosita más que les quería contar, que lo más poderoso después de muchos años de trabajar con todas estas personas, es entender que el cambio social y que la innovación social sucede, y las innovaciones más potentes suceden cuando estas soluciones innovadoras empoderan y dan poder a las personas para que ellas mismas se vean como agentes de cambio transformadores sociales, como dueños de las soluciones. Y esto es súper transformador, porque tendemos a pensar, bueno, esta persona súper creativa, disruptiva, entendió mucho el problema y pensó en una solución innovadora y la implementó, pero las soluciones que realmente logran transformar de raíz el problema, logran revertir la pobreza en Argentina, lo logran porque no se quedan con la solución, sino que le dan las herramientas a otros pares, a otras personas, a quienes son miembros de nuestro equipo, a los que sufren el problema, para verse a sí mismos como transformadores, para ser ellos mismos solucionadores del problema. Entonces esto de abrir la solución es clave para la innovación social. Vamos, Delphi, sí. Ceci, te voy a hacer otra pregunta a vos también. Quiero que me digas si la clase pasada, si el taller pasado hablaron un poquitito de empresas B. No hablamos del sí. No hablaron de empresas B. No, sí, mostramos la herramienta, mostramos la adaptación a SDG, pero como una de las tantas metodologías. Bueno, un tema que me parece muy bien, Anita, despierta. No, estoy acá, solo apagué la cámara porque empezó a circular gente en la casa y un quilombo, pero estoy acá. Un tema que me parece, creo que buena noticia, y también voy a decir algo por ahí picante para debate, ¿no? Pero fíjense que estamos ahora en el bloque de los solucionadores, ¿no? De las soluciones. Miri nos cuenta, les quiero levantar la mano y decirles que en el mundo hay una red de emprendedores sociales que lo que se dedican es entender bien el problema, traer soluciones distintas. ¿Y por qué traigo un poquito lo de sistema B, ¿no? Porque es como que en territorios donde hay emprendedores sociales parecería que hay personas que los motiva a buscar soluciones. Y pues decíamos, María decía al principio, ¿qué los motiva? Y probablemente los motiva a tener alguna experiencia personal. Entonces, por ejemplo, trayendo otro emprendedor, Gabriel Marcolongo, que hizo toda una plataforma para que las personas, para solucionar que las personas con discapacidad encuentren un empleo, ¿qué es lo que lo motivó? Que su padre con discapacidad quedó sin empleo, ¿no? Ahora, lo interesante es que pareciera, y acá para charlar entre distintas generaciones, es que las generaciones que se vienen traen mucha más motivación a solucionar desafíos comunitarios que las generaciones que nos precedieron. A ver, wow, debate, ¿no? Para hacer, digo, lo tiro. ¿Lo decís porque sos joven, Delfina? No, incluso les voy a decir algo de mi generación respecto a la generación siguiente, y acá voy a decir algo que es polémico, pero esto para mí me parece interesante que charlemos en qué te acelera traer más solucionadores, qué te limita traer más solucionadores, ¿no? Por ejemplo, una cosa que conversábamos, ¿qué te mueve a trabajar en un desafío comunitario? ¿Qué te mueve a trabajar con el otro? Yo creo que las generaciones de mis padres, incluso ni siquiera voy a ir a una generación anterior, la generación de mis abuelos, los movía a trabajar por un desafío comunitario de trabajar con otro, el interés de su empresa, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se metían en la cosa pública? ¿Por qué se metían a trabajar con otro? Porque si les convenía en su empresa, ¿no? Frasecitas, cositas que se escucharon. Ahora vamos con esto, que digo que yo sé que es un poquito picante. ¿Qué se escucha de la generación de nuestros padres? ¿Qué los mueve a trabajar en la cosa pública, en la cosa comunitaria? Esto es una frase que la vamos a escuchar mucho. Dejarle un mejor país a mis hijos.
Entonces no solo los mueve pensar soluciones y moverse para resolver los desafíos con los que nos estamos encontrando, el beneficio personal o de su propia empresa, sino que se amplía un poquito más la familia. Es algo que se escucha un poquito de nuestra generación, y lo vemos, Mary, en estas redes, estos emprendedores. ¿Qué nos mueve a trabajar en los desafíos públicos, en relacionarnos con otros? Nuestra comunidad. Fíjense cómo vamos ampliando, del beneficio personal de la empresa, del país para mis hijos, de la comunidad. Ahora, ¿qué es impresionante? Y esto lo deben haber escuchado todos, de las generaciones que se vienen. ¿Qué los mueve a trabajar en resolver desafíos públicos, esos desafíos comunitarios? El planeta. Entonces hoy, por ejemplo, vos tenés una persona, la generación que se viene, ¿no? Una generación más joven. No sé si, obviamente, esto que yo estoy diciendo es 100% debatible, pueden coincidir, pueden no coincidir, ¿no? Y siempre encontramos... Pero Delphi, también hay un montón de indicadores, ¿viste? De las empresas y de cuánto estás dispuesto a resignar para trabajar en una empresa que sea mucho más sostenible. Y el 83% a nivel global de millennials y centennials estamos dispuestos a resignar plata por una empresa que sea más sostenible. Eso también son indicadores globales, digo. Impresionante, pero viste que estas cosas, y acá vienen también siempre, por supuesto, en cada generación están los adelantados de cada generación y están los aceleradores, por eso quería mencionar Sistema B, pero esto probablemente antes no pasaba, y es algo que yo creo que hacia esto que estamos trabajando hoy, ¿no? Hoy estamos trabajando en un contexto con un montón de desafíos, la innovación social, que la innovación social, acá estamos resumiéndola en dos grandes patas, toda la pata de lo que es conocer el desafío, toda la parte de lo que es las soluciones, y bueno, y un poco es la noticia de que hoy se vienen generaciones, y lo que vos decís, que cada vez más hay generaciones que están queriendo volcarse a resolver desafíos. ¿Qué son las empresas y Sistema B? ¿Qué es lo que trajeron la clase pasada y lo volvemos a decir en esto? Son aceleradores de nuestro tiempo, porque son empresas que se declaran en su misma misión, no solo producir bienes y servicios, sino que también en su propia misión resolver este tipo de desafíos. Entonces, por ejemplo, y ahí entran un montón. Entonces, por ejemplo, la empresa B5 es una empresa mendocina. ¿Qué se dedica a hacer? Fíjate lo que planteaba Nancy, creo que era de los residuos, ¿no? Se dedican a trabajar, reciclar neumáticos, emplear personas que están privadas de su libertad, entonces, y lo que finalmente terminan haciendo zapatillas, y ahí terminan teniendo una empresa rentable, lo que sea, ¿no? Pero qué interesante, y yo creo que, creo que a la situación de depresión que planteamos a un principio, es decir, traigamos todos los desafíos arriba de la mesa, creo que algo interesante en esto que estábamos conversando, es que pareciera, no sé, Mary, si coincidís o no, pero pareciera que en el eje de las soluciones, con esto que estás contando, pareciera que cada vez somos más quienes nos mueve a resolver desafíos comunitarios. No sé si por ahí podríamos usar encuesta, ¿no? ¿Somos más? No somos más, pero debatible esta parte, ¿no? Y acá también, esto está buenísimo esto que decís, Delphi, porque somos más y también entendemos que no depende de solo de algunos resolver los desafíos comunitarios. Y ahí también tenemos un traslado generacional. Como tendemos a pensar la sociedad y cómo nos organizamos, bueno, entonces el sector privado busca generar lucro, el sector público busca resolver los problemas públicos, y los ciudadanos buscamos participar en algunos temitas que nos importan y nos involucran a nosotros. La magnitud de las problemáticas es tan grande, y al mismo tiempo la posibilidad de protagonizar, interactuar, de hacernos cargo, de interactuar con temas de repente un poco más alejados de nuestro día a día, es tan grande en un mundo cada vez más conectado, cada vez más fluido, donde la información sobre el cambio climático y el planeta le llega a un niño desde que entra a la primaria y conoce y se interioriza por los temas que le importan. En un mundo cada vez más fluido y más conectado, podemos cada vez más, y es lo que vemos que está sucediendo, hacernos cargo de la posibilidad que tenemos todos y todas de ser transformadores y lo que llamamos en Ayoka agentes de cambio. Entonces, una frase que ahí es re importante, es no solo cada vez más involucrados, sino también distintos sectores cada vez más involucrados, ¿no? Y una frase que puede resumir eso es: la innovación social reconoce que los desafíos públicos no solo tienen que ser solucionados por lo público. Eso es clave, ¿no? La innovación social reconoce que los desafíos públicos no solo tienen que ser resueltos por lo público, sino que toman ese protagonismo en encontrar estas soluciones. Y en esto un poco... Es clave, Delphi. Esto es lindo eso, ¿no? súper Fíjense, importante.
Y fíjense el caso este que trae Mary. Vamos a hablar de Bea Pelissari resolviendo un montón de cosas en discapacidad, no necesariamente desde el Estado, puede ser en coordinación con el Estado, pero tomó el liderazgo de decir, este problema necesita una solución. Y es súper importante eso, porque ¿quién determina o cuándo se determina que podemos asumir el liderazgo sobre un problema? Y lo que tienen de maravilloso los emprendedores sociales de la Red de Ashoka, pero también muchísimos más emprendedores sociales y agentes de cambio que cada día son más, por suerte, y nos rodean, es que no esperan este reconocimiento, esta atribución de esperar que alguien los haga cargo del problema, esperar ocupar un rol de gobierno, un espacio de liderazgo en una organización, o en algún lugar donde su deber sea y su trabajo sea solucionar el problema, sino que son ciudadanos y ciudadanas, personas que les llega y que les importa el problema por muchísimos motivos. Recién Delphi decía, bueno, Gabriel Marcolongo, su papá tenía discapacidad y dijo, yo puedo hacer algo con esto, y creó Incluyeme, que es una plataforma que vincula con empleos a millones de personas con discapacidad en América Latina. Y Bea es una emprendedora social increíble de Argentina que hace 25 años empezó a ver que el mundo de la discapacidad y el empleo, y justo estamos hablando de 2 casos de discapacidad, pero hay muchísimas otras problemáticas también, empezó a ver Bea que en Argentina que las personas con discapacidad se veían a sí mismas y estaban absolutamente excluidas del mercado de trabajo, y empezó a pensar en por qué, y su por qué más profundo al que llegó fue que veíamos que los y las argentinas veíamos a la discapacidad y el empleo en lugares muy, muy alejados entre sí, y que nunca pensábamos que una persona con discapacidad podía acceder a un trabajo de calidad o podía ser la mejor persona posible para un trabajo. Y entonces creó, esto en el 93, si no me equivoco, 94, Bea creó La Usina, una organización increíble que fue pionera en Argentina, que impulsó el cambio de conversaciones sobre la discapacidad. Ni siquiera fue a golpearle la puerta a las empresas para decir darle un trabajo a esta persona, que es lo que hoy la misma Bea y muchas personas, emprendedores sociales súper líderes, sí están haciendo, pero empezó por un lugar mucho más anterior, que fue, si no entendemos la discapacidad de una manera distinta y transformadora, nada de lo otro va a poder suceder. ¿Se acuerdan cuando hablábamos antes de como el ir hacia lo más profundo, hacia las mentalidades y las formas que pensamos? Y eso es maravilloso, porque después de La Usina, Bea creó otra organización que se llamó Redactivos, impresionante, que empezó a vincular a personas con discapacidad en talleres protegidos con empresas de primer nivel y a convertirlas a los grupos de personas con discapacidad en proveedores de empresas. Después creó otra empresa que también hace consultoría con personas con discapacidad para empresas y genera servicios de muy alta calidad brindados por personas con discapacidad. Y esto es maravilloso porque las formas de ir innovando van cambiando, pero siempre el norte de empezarnos, 1, vernos como protagonistas todos, y 2, entender que los problemas tienen muchas aristas y son muy profundos, y para ver un cambio en la estadística que nos preocupa, necesitamos ir hacia la raíz profunda. Y antes de seguir, quería contarles, hay millones de casos y nos volvemos locos con empezar a pensar, seguramente ustedes lo conocen a Juan Carr, el fundador de la Red Solidaria, también es emprendedor de Ashoka, pero estoy casi segura que no lo van a conocer, que se llama Bart Whithens. Bart es una persona maravillosa, muy, muy particular, él en realidad es monje y tiene toda una parte mística, está dedicado a trabajar con personas desde un lugar de acompañamiento espiritual, pero también tiene una pasión desde muy chico, que es que le gustaban mucho las ratas. Y era un apasionado y criaba ratas y persona muy particular. Podemos muy coincidir particular. que es una persona muy particular, ¿no? Muy particular. Y cuando pensamos en un innovador social, no pensamos en un monje que le gustan las ratas, ¿no? Digo, como no es lo que primero se nos viene a la cabeza. Pero como era un apasionado y conocía muy bien cómo se comportaban las ratas, qué cosas podían hacer, qué cosas no, un día se cruzó con un problema en su vida más de monje y en hacer misiones y en vivir en otros lugares. Él es belga, y se encontró con un problema en Tanzania, en África, que como muchas zonas después de conflictos bélicos, hay muchas minas antipersonas
que cuando se termine, durante el conflicto se entierran en campos, en lugares, las distintas partes las van enterrando, y cuando se termina el conflicto las minas quedan enterradas, pero nadie sabe muy bien dónde están, no hay mapas claros que digan, este es un terreno donde hay X minas antipersonas enterradas y están en estos lugares. Entonces lo que pasa es que cuando esas tierras se empiezan a usar para vivienda, para agricultura, para lo que usamos las tierras en un lugar donde no hay más guerra, empiezan a detonar estas minas y se cobran millones de vidas. ¿Qué pasa? Bart en su vida se encontró con este problema, lo conectó con una pasión que él tenía, que era conocer muy bien las ratas y sus capacidades, y se le ocurrió que si él entrenaba ratas para detectar dónde estas minas estaban, para detectar las minas, podían las ratas encontrar los puntos exactos donde las minas antipersonas estaban enterradas, y lo maravilloso era que las ratas no tienen el peso suficiente cuando se paran encima de una mina para hacerla detonar y explotar. Como si lo tiene una persona. Tradicionalmente esto se hace con detectores de metales, personas súper como con un montón de armadura detectando la mina y después excavando para sacarla, pero el riesgo es que la persona se pare arriba de la mina y explote. La rata no corre ese riesgo porque no tiene el peso suficiente, entonces, entrenada de la manera adecuada, huele el lugar, la detecta, se para y ahí se puede ir la persona con el equipo necesario, desenterrar la mina y dejar el campo libre de minas antipersonas. Esto es una solución innovadora, usando cosas improbables, pero lo que logró fue acelerar por 150 la velocidad de desenterrar esas minas antipersonas, y ya hay 3 países que fueron declarados libres de este tipo de minas gracias a la solución de Rat Hero, y esto se expandió, se usa en África, se usa en Asia. Después les voy a pasar las noticias que muestran tipo la rata que ganó más premios porque desenterró 100.000 minas. Es una locura cómo cambió de raíz la forma en que se enfrenta a este problema, que era un problema que limitaba muchísimo a las comunidades de estos países, ¿no? Me gustaría saber qué está pensando ahí el grupo en estos 2 grandes ejes que estamos planteando de los desafíos, de poner arriba de la mesa los desafíos o los solucionadores. ¿Qué perfil tendrán ustedes? ¿Son del perfil de entender bien los desafíos en este mundo de la innovación social? Y ustedes siendo protagonistas, me imagino que están en este taller porque están en un taller de líderes. A mí siempre me llama mucho la atención quienes están en estos procesos de líderes, me encantan las personas que se anotan, ¿no? En una iniciativa que tiene el nombre de líderes, con lo cual seguro que todos ustedes tienen historias alucinantes. ¿Qué perfil tienen ustedes? ¿No? ¿Estarán más del lado de entender el desafío, traer el desafío? ¿Están más del lado de los solucionadores? Y ahora vamos a ver una cosita, ya vuelvo ahora a Mary, pero en un ratito y para terminar, porque encima ya nos quedan, Mary, 20 minutos nada más, pero ahora vamos a ver algo que nos conecta a los 2 mundos, que nos conecta al mundo de los desafíos con el mundo de los solucionadores, que pueden ser las mismas o no pueden ser las mismas personas. Ahora después vamos a eso. Mary, seguís vos. Perfecto, muy cortito, nos aseguramos de llegar a tiempo y también de escucharlos, porque seguro hay cosas que se están surgiendo en la cabeza, cosas que se les detonan, y también está bueno desafiar un poco las cosas que decimos con Delphi, pero esta noción de que un emprendedor y una emprendedora social, nosotros decimos mucho en Asloka que no se conforma con regalar pescado, pero tampoco se transforma con esto que decimos habitualmente, esto de enseñar a pescar, sino que busca solucionar de raíz y cambiar la forma que funciona la industria de la pesca, busca cambiar la forma en que pensamos. Y la innovación social sucede cuando no es que decimos, en el caso de Bart, vamos a poner más personas con equipos de minas antipersonas para que puedan llegar más rápido, o vamos a enseñarle a nuevas personas, a los habitantes que están ahí, a desenterrar las minas, así podemos sacarlos. La innovación sucede cuando nos animamos a una vez que conocemos muy bien el problema, traer soluciones improbables que puedan transformar de raíz la forma en que hacemos las cosas. Y esto, al principio de la charla decíamos generar nuevos caminos, ¿no? Ya que estamos en el bloque de las soluciones, también una cosa que siempre se escucha, ¿no? Que nuestro cerebro siempre está preparado para, y lo que decía Mary, ir siempre por el camino conocido, traer las soluciones más usuales, ¿no? Tuve la oportunidad de visitar Google y de tener una charla sobre su cultura, ¿no? Imagínense, organizaciones innovadoras si las hay, que Google, ¿no? Y uno de los pilares de la cultura de Google se llama, cuando vos le preguntás, ¿no? ¿Cuáles son los pilares que reflejan los valores de la cultura? Uno se llama 10X. Entonces, ¿cómo lo grafican ellos con un ejemplo? Dicen que 10X es pensar todo, como decía Mary ahí, innovador, disruptivo con este sentido. Entonces ellos, ¿con qué ejemplo lo dicen? Hicieron un taller en Google, y ¿qué esta era la pregunta?
la consigna era, vos tenés que tratar de resolver el desafío de que un diabético mejore su calidad de vida respecto de pincharse, ¿no? Entonces un diabético que es insulino dependiente se pincha todos los días. Y ellos grafican el ejemplo y dicen, bueno, si vos le pedís a alguien que piense una solución en este desafío, ¿cuál es la solución que probablemente intentará lograr? Que en vez de pincharse todos los días se pinche, lograr algo para que se pinche una vez cada 4 días, una vez por semana. Bueno, ¿cuál es algo que refleja el exacto pensamiento que dijo Mary recién, o que refleja la cultura 10X? Le salió una solución en entender que medirse el nivel de azúcar también podía ser por los ojos, porque el agua que hay en los ojos mide el nivel de azúcar. Entonces lo que se les ocurrió es hacer como un lente de contacto que te mide el nivel de azúcar, con lo cual fíjense lo que es, la solución es reducir el pinchazo, perdón, no reducir, eliminar el pinchazo y otra cosa, ¿no? Que después, esta fue lo que derivó en la innovación de los Google Glasses. ¿Vieron los lentes de Google? Esos que, bueno, Que no esos usamos salen mucho. un poquito de ahí, ¿no? Pero fíjense en esto de, así como dijimos al principio, lo difícil que es trabajar en comprender los desafíos, la verdad que la parte de las soluciones también es bastante difícil, por lo que te lleva son habilidades que no estamos muy acostumbrados a entrenar. Estamos acostumbrados a que las soluciones que encontramos a los desafíos que tenemos son las soluciones que encontramos siempre, ¿no? Y esto de ir un poquito en contra de la corriente y de ser el distinto y el ingeniero de Google que se puso a decir voy a estudiar los ojos en vez de pensar cómo hacer más eficientes los pinchazos, es un poco disruptivo y difícil, pero cuando se conoce mucho el problema, no es tan difícil estamos como más equipados para darnos vuelta y ser el pescadito que va un poco en contra de la corriente y que genera un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de la forma de hacer las cosas. Y esa es un poquito la invitación de la innovación social tal como la entendemos y de la innovación que vale la pena y que transforma vidas y transforma comunidades. Teníamos un ejercicio acá, pero lo vamos a pasar rapidito. Vamos a pasar porque no vamos a llegar. Vamos a unir a conectar los dos mundos. Que tiene que ver con la innovación abierta, y acá esta es la magia espectacular de la tecnología y de los tiempos que vivimos, ¿no? Hace poquito, y esto me parece muy interesante de la innovación social, un emprendedor, ¿vieron el de Preguntados? ¿Vieron Preguntados, ese juego? No sé si lo recuerdan. Bueno, el creador de Preguntados decía esto, qué alucinante el tiempo que nos toca vivir, ¿no? Porque nos toca vivir en 2020. Si nosotros, ahora, ¿no? 2020. Si nosotros hubiésemos nacido en 1400 y tenías algún desafío y se te ocurría una solución, ponele qué era la solución. Darle de comer mejor a tu chivo, que tu chivo se engorde un poquito más, arar un poco más profunda la tierra, digo, esas eran, ¿no? Como las soluciones. Incluso si vos encontrabas una solución, ponele que encontrabas arar de otra manera la tierra para sembrar mejor. ¿Qué hacías? Se lo contabas a tu vecino, se lo contabas a otro vecino, pero la verdad es que la solución no pasaba más de ahí. Bueno, salvo que por supuesto en 1400 seas Cristóbal Colón y hayas hecho lo que hizo, ¿no? Pero, ¿cuál es lo interesante de este tiempo? Cualquier solución que empiece a surgir tiene un impacto enorme. Y acá me voy a meter un poquito en innovación abierta. ¿Por qué tiene un impacto enorme? Porque las tecnologías nos permiten replicar, escalar, contagiar, contar, y acá sale que una innovación que sucede en una parte del mundo se vuelca en otra parte del mundo, y lo que da vida al concepto de innovación abierta es que en este momento que vivimos tenemos completamente rotos los límites geográficos, con lo cual los desafíos no entienden, en el marco de la innovación social, los desafíos no entienden de límites jurídicos, las soluciones no entienden de límites jurídicos. Y acá lo que se cruza es la innovación abierta. ¿Qué es la innovación abierta en el marco de la innovación social? Es un proceso a través del cual personas pueden detectar desafíos, levantan desafíos y los comunican, para que personas que se llaman los solucionadores, los solvers, como le dicen muchos en la innovación abierta, puedan aportar soluciones a esos desafíos. ¿Dónde está irrumpiendo esto? Yo no sé dónde trabajará Victoria, Alejandra, Luciana, Eduardo, Marcelo, pero ¿dónde está pasando esto? En todos los ámbitos. Vamos a un ejemplo muy concreto, y ahora les digo lo que es lo de Enel. Veía la semana pasada que Grido, la heladería Grido, todos conocen la heladería Grido, ¿no? Recontra conocida por todos. Bueno, ¿qué hizo Grido? Sacó un anuncio que dice algo así como esto: queremos disrumpir nuestro negocio, queremos innovar en nuestro negocio, con lo cual abrimos la puerta a cualquier emprendedor que tenga una idea para que Grido disrumpa su negocio. ¿En qué fueron muy inteligentes los de Grido, ¿no? En esto de levantan la mano, muestran el desafío, probablemente ponen arriba de la mesa toda la información. ¿Qué información pondrán? Su franquicia, su modelo de negocios. ¿Y qué están haciendo? Buscando este tipo de solucionadores abriéndose. ¿Qué es esto que les mostramos acá?
Enel es la empresa más grande del mundo en energías. Es una empresa global. En Argentina son los que compraron Edesur, empresa que conocen, que les sonará, pero Enel es esa compañía. Y Enel es caso de estudio en Harvard, porque son los que tienen la principal plataforma de innovación abierta. Entonces ahí lo que se llama Open Innovability. Entonces, ¿qué hace Enel en su plataforma? Va ahí, yo solo les puse la plataforma de inicio, pero eso se pueden googlear y después pueden ver los desafíos. Lo que hace es, tiene abiertos, algunos desafíos los tiene abiertos todo el año, entonces son desafíos que tienen que ver con el negocio de Enel, de energías renovables, pero también tienen que ver con otros temas transversales de, como decíamos, desafíos públicos que no solo lo soluciona lo público. Entonces, por ejemplo, el último challenge, como ellos lo llaman, o desafío, que tenían abierto es, le pedían a la comunidad de emprendedores, de personas, de organizaciones, que si tienen alguna solución para cómo mejorar la movilidad de las personas con discapacidad en edificios, que planteen sus soluciones, ¿no? Lo interesante, hoy la comunidad de resolvedores de Enel está integrado por 400.000 personas. Obviamente después acá atrás hay todo un sistema de incentivos, porque por supuesto quien traiga una solución en Enel, siempre cada desafío, cuando vos entrás a la plataforma de innovación abierta de Enel, lo que te vas a encontrar es que cada desafío asociado tiene asociado un presupuesto. Quiere decir que si entras y resolves algún desafío, te financian en eso, ¿no? Mary, pasar al siguiente. Hay muchos para que vean en esto. ¿Querés contar un poquito? Y además creo que un poco lo interesante acá es cómo empezamos a vernos todos como solucionadores de problemas que son de negocios, problemas que son sociales, los problemas de negocios empiezan a ser problemas sociales también. Y esto de empezar a que las barreras sean cada vez más bajas tiene muchísimo que ver con lo público también, y vamos a llegar a eso, a algunos desafíos públicos, y Delphi es súper experta en este tema, pero en el momento en que entendemos que no solo lo público, los estados y los gobiernos son responsables de resolver los problemas sociales, entendemos que los ciudadanos también pueden ser protagonistas de soluciones que tienen que ver con problemas que están más en el ámbito de la empresa privada, y al revés. Entonces, vivimos en una época fascinante donde la innovación, lo importante es la capacidad de pensar, de conocer bien los problemas y pensar soluciones improbables, más allá de dónde estén los problemas y quiénes sean los solucionadores. Estos muros empiezan a caer y a derribar y a ser cada vez un poquito más bajos. Y Social Lab es un muy buen ejemplo de eso. Social Lab es una organización cofundada por varios emprendedores latinoamericanos, uno de los cuales, Julián Ugarte, también es emprendedor de la Red de Ayoca, chileno. Y Social Lab plantea justamente esto: cuáles son los grandes problemas que tenemos en distintos países de nuestra región, y cómo vamos a salir a buscar soluciones y solucionadores a estos problemas sociales. Hoy la red de Social Lab en América Latina tiene más de 45.000 ideas para solucionar nuestros principales problemas como sociedad, como latinoamericanos, y es una red increíble donde se encuentran, y donde, por supuesto, algunas de estas ideas después se convierten en realidad y se encuentran con los problemas, pero al mismo tiempo esta capacidad de ir internalizándose los problemas y pensar soluciones hace que se generen conexiones, que se generen nuevas ideas a partir de conectarnos con otros. Entonces son espacios que está buenísimo empezar a conocer y recorrer, más allá de si nuestra idea es adaptable al problema exacto que está planteado, o si hoy ese problema no está planteado en estos espacios, pero sí el conocer otras ideas genera muchas cosas nuevas. Ya para ir cerrando, ¿no? Acá otros ejemplos, si querés pasemos al siguiente. Dale. Bueno, miren esto, ¿no? También, esto puede ser ciudades que también están queriendo convocar a emprendedores para buscar soluciones. Avina está haciendo un programa, que son Avina y junto con un montón de otros socios que ven ahí. Hace poquito se largó Montevideo Resiliente, Asunción Resiliente, Córdoba Resiliente. Acá, esto es un ejemplo de Buenos Aires, Ciudad Resiliente, que son ciudades que se están abriendo. ¿Cuál es lo valiente de estas ciudades? Es que son ciudades que exponen y ponen arriba de la mesa los desafíos, buscando solucionadores en esto, ¿no? Interesantísimo este proceso y la valentía de ser contracultural en eso. Antes de cerrar y ya abrir, nos quedan los últimos 10 minutos, 5 minutos para charlar, pero vamos a recorrer este camino que se me pasó volando, Mary, fue
se me pasó volando todo el tiempo que charlamos, pero vamos a recorrer este camino, ¿no? Porque después no es fácil de recorrer. ¿Por qué no es fácil? Porque no solo tengo que comprender el desafío, tengo que entender el desafío y no tengo que caer en el sesgo de siempre pensar la solución del desafío. Una vez que logro eso y tengo bien conocimiento de mi situación problemática, tengo que tener información sobre ese desafío, tema que no abordamos hoy, súper fundamental. Y una vez que tengo información de ese desafío, tengo que tener la valentía, en vez de esconder el desafío abajo de la mesa, de ser el más valiente y levantar la mano para buscar los solucionadores. Y una vez que busco los solucionadores, tengo que tener un buen proceso de ideación para llegar a soluciones que me generen un impacto. Y una vez que tengo una buena solución, tengo que trabajar en entender esa solución, elaborar el proyecto. ¿Y qué otra cosa tengo que hacer? Validarlo, hacer la prueba de piloto, y después ajustar los aprendizajes. Y una vez que ajusto los aprendizajes, puedo recién ahí escalar, ¿no? Y agrego ahí, Delphi, que nada de esto se puede hacer solos o solas, sino que en todo este recorrido el desafío transversal es comunicar, entender las perspectivas de otros, compartir, ser abiertos, y en esto la innovación abierta nos ayuda mucho, ser abiertos en el aprender de otros y colaborar con quienes también están intentando hacer lo mismo que yo. Y en esto los gobiernos tienen muchísimo que aprender y aprenden entre sí, y en redes como Reel son claves para que esto suceda. Y también las empresas, los ciudadanos, las instituciones que están queriendo llevar innovación, nadie lo puede hacer solo. Y esto es maravilloso y al mismo tiempo lo hace más difícil. Entonces, ya que recorrimos todo este caminito juntos, para ir cerrando las preguntas que tenemos para poner arriba de la mesa y conversar con ustedes, ¿no? Este camino, ¿es fácil o difícil? Este camino es parte de que creen que es parte que explica parte de que estemos en esta situación y que tenemos todavía los problemas comunitarios que tenemos. ¿Cómo ven esto como un camino hacia, como veíamos en el botecito hace una hora, en esa imagen que decía empecemos y demos de nuevo? Si alguno quiere hacer un comentario sobre ustedes como protagonistas, entendiendo que pueden ser parte de todo este proceso, lo viven, no lo viven, ¿qué conocen de la innovación social? Quien quiera cerrar, a ver, ya tenemos algunos comentarios en el chat. Ahí sobre el archivo están hablando. Ahí sí vamos a hablar. Pero quien quiera abrir micrófono y comentar un poquito. Súper bienvenida. Si no, vamos siempre con el valiente que empezó, con el que fue empezando con todos los desafíos. Marcelo, si no, vamos con vos casi, ¿eh? Yo me quiero copar, pero Eduardo, Mónica. Yo solo un comentario, chicas. ¿Puedo? Vamos con vos. No, la verdad que ya de por sí es entusiasmante de la manera que ustedes plantean esta jornada, porque generalmente son formales, son planteos que de algún tipo de contarnos para que después reflexionemos, pero siempre desde un nivel muy serio, digamos. Creo que la modalidad que tienen ustedes de llevarlo adelante ya es innovador y rompe, digo, por lo menos para mí, a lo mejor hay otras que están acostumbrados a este tipo de taller, obviamente ustedes sí porque lo hacen, pero yo creo que esto ya rompe la mente con que uno se sienta a escuchar la charla. Me parece que uno ya se pone más permisivo desde el momento de esta forma bárbara que tienen ustedes. Creo que eso ya te predispone mejor para pensar de que hay que romper esquemas mentales para tratar de encontrar mayores soluciones o mejores soluciones a los problemas de por sí. Digamos, para salir de la mirada tradicional tenemos que romper esquemas. Y bueno, si esta modalidad yo creo que por esto no vamos a encontrar las soluciones, pero ayuda mucho. Y en realidad yo conozco muchas personas que siempre están pensando a ver qué podemos hacer. Lo que pasa es que es difícil salirse de la mirada tradicional. Y todo el bombardeo mediático, yo quise escribir algo, pero bueno, no quise ser largo, sobre el tema de las redes, la información o desinformación, o no sé cómo llamar cuando te meten temas a propósito, para que estés pensando en otra cosa, para que estés profundizando la mirada de lo mal que está haciendo el otro, de las malas intenciones que tiene haciendo el otro, o estoy parado de este lado o del otro lado.
el tema, bueno, no quiero usar la palabra porque no me gusta, pero la grieta para que todos entiendan lo que quiero decir, realmente nos va metiendo en un embudo cada vez más que no salimos y se retroalimenta en las redes sociales, en las casas, en las charlas, en el bar, en todos lados. Y es terrible hacia dónde vamos con eso. Por eso es importante, no digo que todo el mundo esté en eso, pero digo que eso es terrible. Entonces es importante tratar de ir abstrayéndose de eso, de ir tratando de generar diálogo para que la gente vea las cuestiones de otras maneras y ir identificando con quién nos podemos sentar a conversar, y un poco lo que ustedes dicen, ver problemas desde chicos hasta grandes y ver cómo los podemos ir planteando soluciones desde otra lógica, no desde la lógica de siempre. El ejemplo del pececito, bueno, obviamente es demasiado claro. Bueno, y digo, algo que preguntaba, no es fácil, por supuesto que no es fácil, es difícil porque hay una cuestión cultural que es sortear, digamos, y cuando vos querés sortear eso, bueno, vos usaste, María, entre tantas palabras decías estos loquitos, simpáticamente, pero digo, por ahí así, más en los pueblos chicos o en las ciudades chicas, más todavía esas cuestiones más, Es clave, pero en los lugares chicos y en los lugares, en muchos espacios también. Digo, tendemos a pensar, pero todos los grandes innovadores cuando empezaron se vieron como tienen una resistencia de su entorno a pensar distinto. Y eso seguramente. Pero digo, en el pueblo, en la ciudad más grande tenés más posibilidad, tenés más gente, entonces a lo mejor te juntás, por decir, con 10, en el pueblo te puedes juntar con 1 o 2, entonces siempre es más difícil, pero digo, no es imposible. No, la verdad que está muy bueno, y lo que queda de adelante de esto es seguir investigando, pensando y encontrarse con gente. Yo por suerte, bueno, algunas cosas que tratamos de hacer son innovadoras, entre comillas, o sea, no tienen el nivel de los casos que planteaban ustedes, pero digamos, para empezar y para cuestiones menores, vamos marcando o tratando de marcar alguna línea de pensamiento y de acción, por supuesto, distinta. Así que yo, la verdad que me interesó mucho esta charla, está buenísima, y bueno, no hablo más, y hablan los demás. Eduardo, espectacular, porque además trajiste tantas cosas. El principal enemigo de la innovación social es el día a día. El principal enemigo de un cambio profundo es el día a día. En mi caso mío, imagínate si lo veré con los funcionarios públicos, que además de todo lo que vos decís del bombardeo de las redes sociales, tienen un montón de otros estímulos, ¿no? Y cosas muy concretas que se suelen ver, ciudades grandes o chicas, y beneficios de ciudades grandes y ciudades chicas. Una cosa muy concreta respecto de si estás trabajando en un desafío es hacer una mesa de articulación de quienes están involucrados en el desafío. Entonces, si estás trabajando en un desafío de agricultura familiar, invitar al secretario de producción, invitar al INTA, invitar al INTI, invitar a la organización. Eso nunca falla porque te va a poner arriba de la mesa cosas, pensando en esto, ¿no? En el día después de cositas para hacer y con acción. Los beneficios de las ciudades chicas, fíjense que nosotros pusimos a la mano los desafíos, como los pusimos como dos caras de la misma moneda, pero con la misma importancia del desafío y la solución. ¿Cuál es el beneficio de una ciudad chica? Tiene la posibilidad de conocer el desafío mucho mejor que una ciudad grande. Y yo siempre le digo lo mismo. Si alguno de ustedes forma parte de una ciudad de menos de 20.000 habitantes, construir información en una ciudad de menos de 20.000 habitantes es una encuesta y es factible. Andá a hacerte una encuesta en una ciudad de más de 100.000 habitantes, tenés que gastar una fortuna y es imposible. Conocer el desafío es muy difícil. De hecho, las grandes, hoy, esto ya me estoy metiendo ya, último comentario para cerrar, ¿no? Más de otro tema pero relacionado. ¿Cómo está gestionando hoy, por ejemplo, Barcelona? Esas grandes ciudades que Barcelona tiene 1 millón de habitantes, están pensándose cada vez más como si fueran una ciudad de menos de 20.000 habitantes. Y están dividiendo la ciudad, y Barcelona, toda su planificación lo organiza en algo que se llama el plan de barrios. Esto es alucinante, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que volver a estar orgullosos de las ciudades chicas y pensar y reconocer, me encantó cómo trajiste además la forma de trabajo tradicional, que tenemos que abrirnos cabeza a una forma de trabajo distinta en el que el mundo está en nuestros pies. Y con eso, Mary, si querés ir al slide siguiente, que con esto queríamos terminar con ustedes, ¿no? Pero... ¿Te puedo decir una cosita? No, digo que, fíjate que con este concepto de que vos lo mirás del otro lado, yo digo, bueno, el pueblo, pero en realidad también tiene un montón de beneficios que no tienen otro, y eso por ahí uno no lo ve, digamos, bueno, ahora lo ve. Eduardo, ¿sabes cuál es el pueblo que va a ganar? El pueblo que convoque a muchos otros a trabajar, que no se limite en su propia geografía, que entienda que tiene mucha posibilidad de trabajar con otros, que vos no tengas una universidad en el pueblo, no quiere decir que no puedas trabajar con una universidad. Y esto es lo interesante, ¿no? Y hay
tantas oportunidades, y yo creo que hoy estamos cada vez más globalizados, ¿no? Nada nos lo demostró más que el COVID. Yo creo que esta imagen nos resume muy bien esto, ¿no? ¿Cuántos somos en nuestro equipo? 7.000 millones de personas, hay que creerse eso en ese sentido. Y hay que creerse que podemos liderar ese equipo, que no hay alguien que lidera eso, sino que somos nosotros los que lideramos un equipo, que es del tamaño y de la forma que nosotros necesitemos que sea para tener la solución que necesitamos para el problema que nos importa. Bueno, estimados compañeros. Y de la fuerza que también se necesita. Gracias, Ceci, por esa palabra final. Nos habíamos comprometido a terminar a las 8, así que los dejamos acá con una falda. Que nos invita a Mafalda a cambiar el mundo antes de que el mundo nos cambie a nosotros, y creemos que por ahí hay que ir. Así que muchas gracias a todos y a todas. Creo que fue unas lindas 2 horas de abrirnos la cabeza. Y yo me voy con un montón de ideas nuevas, así que espero que así sea para todos. Gracias, chicas. Muchas gracias, Mary, Delphi. La verdad que hacer un recorrido desde la problemática y el contexto de nuestro país y terminar con esta fuerza, esta energía. Bueno, la placa decía, somos muchos, somos 7.000 millones. Nosotros apostamos desde la usina social a hacer muchos más, a hacer una comunidad que también pueda pensar en innovaciones sociales para los problemas actuales de la gente. En lo personal, ha sido un placer, aprendí muchísimo, me quedé con ganas de más, la verdad que imperdible. Los invito y las invito a todos los que estén acá a compartir esta charla que va a quedar en nuestro canal de YouTube de la usina, y a invitar a muchos y a muchas más a que se sumen a aprender sobre cómo implementar y cómo animarnos a crear y a soñar y a hacerlo posible. Yo lo último que les dejo, próxima charla, lunes 9 de noviembre, 18 horas, el módulo es Participación e Innovación Pública, Nuevas Institucionalidades, de la mano de Diego Gismondi, expone Andrea Parola. Muchísimas gracias por haber estado, fue un placer estar en este módulo de Innovación Social. Gracias a todo el equipo de la usina que acompaña, sostiene, Vicky, Martu, Erika. Ha sido un placer, nos volveremos a encontrar. Gracias, Anita, por haber estado acompañándonos también en la primera parte junto a Irene, y bueno, los esperamos en la usina social con todas las ofertas y las propuestas que tenemos a trabajar. Gracias, Ceci, gracias a todos. Adiós. Muchas gracias. Chao, gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Adiós.